Muy buenas a todos, amantes del ajedrez, miembros del grupo Ajedrez Hispano. Estamos en una partida muy complicada, llena de estrategias posicionales, llena de trampas. Es la segunda partida entre David y yo, la segunda de tres, porque esa noche jugamos tres partidas de seguido. Vamos a ver la segunda, que es la más compleja, la más fuerte, y con un final agonizante. Vamos a ver un final en donde un caballo y dos peones se enfrentan a una torre. Vamos a ver la partida rápidamente porque es muy larga. Comenzamos, David llevaba las piezas blancas y comienza la partida con E4, E5, caballo F3 y D6, alfil C4, planteando la apertura italiana, y alfil E7 para evitar saltos molestos de caballo en la casilla G5. Caballo C3 y caballo F6, D4 para romper rápidamente el centro, y alfil G4 es necesario eliminar el caballo de F3 porque es un caballo fundamental en la casilla E5. Entonces ahora las blancas continúan con D por E5 y el caballo hay que eliminarlo rápidamente, alfil por F3, dama por F3 y D por E5. Caballo D5 ahora molestando al caballo de F6 y el alfil de E7, y vemos que las blancas tienen mucha más iniciativa que las piezas negras. Las piezas negras están en una posición muy defensiva, pero acá no hay problema. En realidad no hay mucho problema, se puede hacer enroque corto, que fue lo que hice en la partida. Aunque viendo cómo está la posición, tal vez se podría haber jugado caballo D7, caballo B D7 para ayudar al caballo que está en F6. Entonces si ahora caballo D7 y caballo por F6, creo que no habría demasiado problema para las piezas negras. Sin embargo, acá lo que quise hacer rápidamente fue enroque corto. Las blancas continuaron con caballo por E7, dama por E7 y alfil G5. Fíjense que el plan de las piezas blancas es alfil por F6, dama por F6, dama por F6 y G por F6, y las negras tendrían que jugar un final con un peón F doblado, y eso me produciría problemas en el momento de comenzar a jugar el final. Pero acá encontré un método un pequeño truco, que es dama B4 jaque, amenazando el alfil y el peón de B2. Eh, Evidentemente la única jugada que se puede hacer acá es dama C3, de lo contrario perderían el alfil. Dama C3, dama por C3 y B por C3, y ahora vemos cómo las piezas blancas dejaron abandonado el peón y el caballo se lo come, el peón de E4, caballo por E4 y alfil de 2 tenía que salir de la amenaza del caballo. Torre de 8 amenazando con comerse hacia el alfil, y las blancas juegan alfil de 3 para cortar la trayectoria de la torre. Caballo C5 con esperanzas de ganar un peón, y rey E2 para proteger el alfil. Acá jugamos, eh, yo jugué E4 para molestar un poco ese alfil, y las piezas blancas juegan alfil C4. Entonces ahora seguimos con caballo C6, aunque tengo que admitir que no tenía muy en claro lo que quería hacer con este caballo, solamente tenía en claro
que quería desarrollar pieza, ya que este caballo no se había movido en toda la partida. De momento no sabía qué hacer con este caballo. Las blancas jugaron torre a d1 y acá comencé a darle utilidad al caballo rápidamente con caballo e5, tocando el alfil, que se tiene que ir a la casilla b3. Y ahora, lógicamente, a intentar ganar un poco de territorio con los peones, ya que nos estamos acercando a un final. Y jugué b5, jugué b5 y las blancas jugaron alfil e3, amenazando el caballo, que se comió el alfil de b3, solucionando la estructura de peones blancos. Pero ahora el caballo se pudo infiltrar a la casilla d2 y la idea era llevar el caballo hasta b2, y las blancas no se lo permitieron y jugaron torre d2 cubriendo la casilla b2, y las negras jugaron f5 ya con intenciones de en un futuro molestar a ese alfil que está en e3. Las blancas juegan torre h d1 poniendo muchísima presión sobre la columna d. Y ahora continuamos con a5, f3. Acá las blancas plantean una trampa. Este peón es incomestible porque perderíamos el caballo. Si e por f3 jaque, g por f3, este caballo está totalmente perdido. El caballo, si se fuera de esa casilla, vendría torre por d8, torre por d8, torre por d8, jaque, y la partida estaría perdida para las piezas negras. Y si deciden quitar la torre, bueno, el caballo caería. Acá la posición se había complicado, pero evidentemente las negras no tomaron en f3 y continuamos con b4 para romper esta estructura, porque si ahora c por b4, a por b4, vemos que la torre negra estaría amenazando el peón de a2, y las blancas no quisieron destruir la estructura, así que jugaron c4 y continuamos con a4. Es que esta estructura me parecía muy conveniente romperla para infiltrar las torres. Y las blancas primero hicieron f por e4, disculpen, f por e4, f por e4 y alfil g5 atacando la torre. Torre e8 en dirección del rey blanco, torre f1 y a por b3, a por b3 y torre f8 proponiendo un cambio que las blancas aceptaron, torre por f8, cediendo la columna f, y rey e3 para comerse el peón de e4, a lo que las negras tuvieron que responder con torre e8 y ahora alfil f4 atacando el peón, que lo llevé a una casilla segura, a una casilla blanca, ya que el alfil es de casillas negras. A c6, alfil c7. No entiendo muy bien por qué David jugó esto. Supongo que para jugar alfil d6, aunque acá está el caballo protegiendo el peón. Igual pudo haber sido una jugada de tiempo. No todas las jugadas tienen sentido, a veces se hacen para ver qué hace el rival. Acá continué con rey f7, ya quería utilizar un poco el rey. Y torre d1 con intenciones de jaques, así que jugué rey g6, h4, quitando una casilla
pero encontré H5 igual. Acá las blancas defendieron el peón con G3, rey G4, torre F1 y caballo C5 con intenciones de tomar el peón de B3. Torre F4, jaque, rey H3 y H5, a lo que contestamos con caballo por B3. Y fíjense que esto ya es un peón pasado, ya es peligroso. Acá las blancas juegan rey F2 para dar mate, intentan dar un jaque mate con la torre en H4, así que tuve que jugar E3 jaque, rey H1 y ahora rey por G3, pero acá las blancas tienen un golpe táctico tremendo y juegan torre F8, jaque descubierto, rey G4 y torre por E8. Rey F3 con la esperanza de intentar coronar, rey F1, caballo D2 jaque, rey E1 y caballo por C4, comiéndose el último peón bloqueador de las piezas blancas en el centro, y ahora hay 3 peones muy fuertes que van a luchar por su coronación. Torre F8 jaque, rey E4 y torre F7 mirando el peón de G7. Y aquí seguimos con B3, las blancas alfil D8. Si se preguntan por qué no tomaron el peón de G7 es porque existe una amenaza de coronación muy evidente. Entonces las blancas quitan el alfil para darle espacio a la torre, de tal manera que la torre pueda tomar el peón si llega a coronar. Total que estos peones pueden esperar, están perdidos en esa posición. Las blancas hicieron, como ya hemos visto, alfil D8. Seguimos avanzando el peón a B2, está a un paso de coronar. Así que las blancas ya intervienen con torre B7, rey D3 para apoyar la coronación, H6, G por H6 y alfil F6 mirando el peón con alfil y torre, rey C2 y alfil por B2, caballo por B2, rey E2 atacando el peón, tuve que defenderlo con caballo C4, pero entonces las blancas tomaron el peón de H7, rey C3, torre por H6 y C5. Fíjense que esto, en términos de calidad, debería de terminar en tablas, porque cuando hablamos de calidad tenemos una partida empatada. Pero en términos posicionales no estoy muy seguro si todavía había chances de entablar. Me parece que la ventaja negra, la ventaja posicional negra es muy peligrosa, aunque tal vez existía posibilidades de tablas. Aquí las blancas jugaron torre H4 mirando el caballo, que por las dudas se fue a D6, y torre H3 con miras de capturar el peón, que es defendido con caballo F5. Y fíjense que acá hay que tener mucho cuidado, porque si las blancas hicieran malas movidas como torre H5, habría un doble con caballo G3. O si las blancas hicieran torre F3, habría otro doble con caballo D4. Entonces las blancas tienen que tener mucho cuidado aquí y juegan rey D1, a lo que las negras contestan con rey D3, torre H5. Vemos que el plan de las blancas es tomar el peón de C5, pero encontré un truco muy bonito, que es caballo D4, y ese peón es incomible. Lógicamente,
las blancas no tomaron el peón y jugaron D5, pero voy a mostrar por qué es incomible. Si ahora las blancas juegan torre por C5, seguiría E2 jaque, rey E1 y caballo F3 jaque, rey F2, y ahora vemos cómo las negras coronarían. Entonces es imposible tomar este peón porque ya vemos el riesgo que correrían las piezas blancas. Así que jugaron torre D5 clavando la acción del caballo y C4, torre D7 intentando ver cómo seguirían las piezas negras con ese caballo clavado, pero vemos que estos peones avanzan como balas, como misiles, y es muy difícil frenarlo a los dos. Bueno, no es difícil, es imposible, porque los dos peones están respaldados por el caballo. Y ahora las blancas continuaron con torre D8 a la espera de qué pasaría. Rápidamente jugamos C2 jaque, rey C1 y E2. Vemos que es imposible frenar la coronación. Acá las blancas tuvieron que jugar torre por D4, rey por D4, rey por C2 y E1. Las negras logran coronar. La partida fue realmente muy compleja, muy difícil, y en una posición de dos peones y un caballo contra una torre es quizás lo más emocionante en la esencia de esta partida. Espero que les haya gustado el análisis. Un saludo y nos vemos en el grupo de ajedrez hispano.